ritmo de las soluciones va mucho más lento que el ritmo de la problemática actual en temas de movilidad. Problemática desde la perspectiva de cada uno de ustedes. Un contexto sobre cuáles son los problemas que están detrás de la movilidad. Yo no creo que haya un solo problema en particular. Creo que estamos ante una problemática que tiene características de una crisis. Hablamos de una crisis social o de una crisis ambiental cuando un conjunto de problemas se concatenan y nos van produciendo a su vez distintas problemáticas que son difíciles de atender, que son simultáneas y que demandan mucha atención. Centrándonos concretamente en el tema del transporte y la movilidad, tenemos una tendencia en el área metropolitana de Guadalajara desde hace aproximadamente 2 décadas a impulsar una política deliberadamente abierta a favor del auto. Nosotros hicimos, en colaboración con un despacho que se llama Latin American Capital, un estudio sobre gasto público y encontramos que tan solo en el sexenio anterior fueron invertidos casi 38,000 millones de pesos en distintas políticas, programas, infraestructuras y factores que estaban orientados a la administración y la gestión de los autos en la metrópoli. Entonces, hemos trabajado el tema del transporte sustentable. Creemos que mediante la dignificación, modernización y la sustentabilidad ambiental del transporte público podríamos lograr plantearle a las personas una alternativa en una ciudad dispersa con menos de 70 habitantes por hectárea, que presenta ciertas dinámicas ya bastante conflictivas. Entonces, cerca de la cuarta parte de la población se traslada en vehículo privado, es decir, 284 automóviles por cada 1,000 habitantes. Lamentablemente se prioriza la utilización del vehículo privado por encima del transporte público y por encima del transporte no motorizado. Es decir, la mayor parte de los recorridos que se realizan en nuestra ciudad son a pie y son en el transporte público. ¿Por qué se está priorizando tanto a la utilización del vehículo privado? Y creo que aquí hay una falla de políticas públicas que atiendan a la problemática. Un ejemplo es el subsidio a la gasolina. O sea, aquí estamos favoreciendo a los que ganan más, porque no es lo mismo para un ciudadano común que su salario es de 2,000 pesos a la semana y le pone 500 pesos de gasolina a un coche al que gana 10,000 a la semana. Entonces, este subsidio no favorece a la población en general, favorece a unos cuantos. También la eliminación de la tenencia es una política que no incentiva a dejar el uso del vehículo. Por otra parte, creo que es muy alarmante que el 83% del presupuesto de obra pública va encaminado a las vías, a todo lo que favorezca la utilización del vehículo privado, cuando en realidad se debería favorecer la movilidad. Lamentablemente solo el 8% de este recurso es destinado para peatones y movilidad no motorizada, y es ahí una gran deficiencia. Si queremos avanzar en estos temas, tenemos que transitar a políticas públicas de acuerdo a las necesidades de la gente, y que también que no sean los números de la propia inversión los que prioricen la utilización del vehículo. En lo personal creo que una de las principales causas de la problemática que vivimos en torno al tema de movilidad quiere decir que las ciudades son pensadas en función de automóviles y sus realidades, cuando las ciudades son y deberían ser pensadas y diseñadas en función de los ciudadanos. Es ahí cuando se tiene que concebir a la movilidad como un derecho humano. ¿Por qué el secretario de Desarrollo e Integración Social está en una mesa de movilidad? Bueno, porque en realidad el tema de movilidad tiene que ver mucho con el tema de desigualdad, con el tema de inequidad, con el tema de inclusión social. Esos temas para nosotros y la Secretaría han movido y han motivado la diferente aplicación de políticas públicas en beneficio de la gente. Y en este sentido, desde el gobierno del Estado, hemos hecho una revisión y un análisis de cuáles son los orígenes de este tema y en dónde impacta la gente. Bueno, y nos dimos cuenta de que efectivamente a nivel internacional y a nivel nacional las políticas públicas económicas han repercutido en el tema del ingreso. El tema del ingreso es un tema que repercute. Hoy la gente no tiene dinero en sus bolsillos, y en el tema del transporte, tanto las personas en situación de pobreza, así como las personas que están económicamente estables, pues repercute el gasto directamente en los temas de movilidad. Y en este sentido, los 27 pesos, pues en lo que más gasta es en la alimentación, cerca del 52%, en el tema de la movilidad o del transporte, sobre el 9-10%, que en algunas familias repercute hasta el 30%. Porque usan su vehículo
me van a decir porque el transporte público colectivo es ineficiente, inseguro y poco confiable. Esto lo sabemos todos, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué? Yo creo que ha pasado administración tras administración y el problema sigue siendo el mismo. Creemos desde el automóvil encuentra o se encuentra con un sistema de transporte colectivo eficiente, obviamente lo va a abandonar, pero de nada va a servir que pintemos camiones de color verde, azul o chingladino, al que sea. De nada me sirve si a la persona que tengo al frente del volante, por ejemplo, se encuentra en condiciones infrahumanas de trabajo. De nada sirve que yo pueda cambiar mi infraestructura urbana si la persona que está dirigiendo y siendo responsable de mi vida se encuentra en condiciones desfavorables de trabajo. A mí, por ejemplo, me gustaría cederle el micrófono a José. Él fue operador de transporte público muchos años, el cual fue despedido cuando intentó organizarse con sus compañeros para tener mejor condiciones. La solución también es desincentivar el uso del auto particular. Las propuestas de impulsar que más gente use el transporte público y disminuir las emisiones, la meta debería ser disminuir el uso del auto particular, y ahí obviamente si estás disminuyendo el uso del auto particular va a incrementar el uso del transporte público, va a incrementar el uso, va a haber más peatones, el uso de la bicicleta, en fin, eso hemos venido haciendo y muchas veces es muy frustrante el hecho de que cosas no sean tan banales, bueno, no banales para nada, sino cosas tan importantes como la seguridad, por ejemplo, de ciclistas, o que el transporte público lo utiliza la mayoría de la población, pero ese 34% que no lo utiliza, ¿por qué? No hace falta desincentivar el uso del auto privado, hace falta no solo promover un día estatal sin autos y que 2 días, 3 días después salga la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas a decir que vamos a construir aquí afuera un viaducto y que la solución para los peatones va a ser poner un puente peatonal con escaleras eléctricas. Disculpen, pero eso es una estupidez. No hay otra palabra para... Bueno, sí hay otra palabra para eso. Pero estamos en una misma. Eso es una contradicción absoluta de lo que está planteando el gobierno del Estado, de lo que está planteando el gobierno en términos de movilidad sustentable, ¿no? Por un lado está promoviendo mi bici, por un lado está promoviendo el tren ligero, que también hay que decirlo, con una socialización bastante deficiente, con una socialización bastante que deja muchísimo que desear, con una falta de información tremenda, con una falta de información que se lleva prometiendo esa información pero que no la conocemos, bueno, unas lagunas que todo el mundo sabemos cómo están las cosas, ¿no? La de tren ligero. La de tren ligero es de los viajes que se realizaban en la ciudad eran en transporte público, hoy solamente es el 33%. Y vamos a la baja día con día. ¿Sí? Mi inquietud va más a... Alarmantes del INEGI, donde se señala que alrededor de 250,000 jóvenes en el estado, entre las edades de 8 y 14 años, han dejado de ir a la escuela. Esta deserción escolar ha puesto a Jalisco en el 7º lugar. Es por razones de movilidad. Las escuelas primarias, secundarias se encuentran... Ha logrado meter el tema del transporte sustentable como la bicicleta, ¿no? Ahora tenemos una bicicleta pública. Yo creo que estos son logros muy puntuales. Ahora, yo les propondría a estas organizaciones, a la gente que está aquí, que ahora ya se logró esto, se está logrando esto, ahora pusieron una visión en el tema del transporte colectivo, que me parece que es primordial. No, por lo que comenta la secretaria, vemos que es un tema muy complejo de desmontar y volver a montar de otra manera, pero a mí no me parece que 12, 14 horas, yo propongo que lo intentemos, que lo pensemos y que apuntemos hacia eso. Gracias. Hay taxis, afortunadamente, que nos cobran 10 pesos de ahí al punto, pero que se tienen que estar cuidando de realidad, porque como hacen ruta, pues los van a multar. Y a nosotros, pues bien, ¿no? O sea, sí le pido de favor, más en específico, los transportes Chapalatín y Goteras, o sea, no llueve dentro del camión, que eso es también un lujo, pues, que tengamos lluvia dentro. Las ventanas, o sea, la verdad, yo a mí me gustaría que le diera una revisadita esta del asco sucio, porque tienen tapicería de tela también, entonces, imagínense nada más. Gracias. Gracias.
Quizá una participación para dar voz. Muchas gracias. Bueno, agradecerles por la invitación y solamente enfatizar en que la movilidad es un tema definitivamente que impacta en la competitividad, en la capacidad para atraer y retener inversiones y el talento. En Google Play como en App Store. Tenemos ahora como campaña principal la campaña de transporte público para reportar diferentes temas que tienen que ver con el transporte público, ¿no? Esa es la primera pieza de la aplicación móvil. La segunda es, si ustedes visitan tomala.mx/reporta, dentro del blog de Tómala, van a encontrar ahí todos los datos que se van generando de estos reportes ciudadanos. Al mismo tiempo, quien no tenga un iPhone o un Android va a poder hacer sus reportes también desde la web. Les repito, es tomala.mx/reporta. Desde allí también pueden hacer sus reportes y les pedimos a todos que nos ayuden a darle valor a estos datos, ¿no? A que hagamos uso de estos datos. Quiero decirles que ahorita, sobre todo la plataforma web está en... Compartir estos diagnósticos de los que todo el mundo hablaba y decía que había hecho, pero no se prestan, ¿no? Y estudiar lo que han hecho los demás y cada quien desde su frente, ya con esta nueva perspectiva, pues empezar a armar propuestas, ¿no? Pues sí quiero recalcar que hay que cuidar las condiciones laborales del operador del transporte público. Para otros puntos, entonces creo que esto me ayuda a tomar conciencia y igual desde que voy en el auto, yo siempre pienso en el ciclista, ¿no? Porque soy ciclista, ¿no? Entonces pensar también en quienes se mueven en el transporte público que tardan muchísimo en transportarse. Eso realmente me impactaron los números que se manejaron aquí. Me pareció que estuvo muy bien organizado, creo que nada más en cuestión de la hora de los panelistas, los compromisos que se quedan, a lo mejor presionar un poco más como a gobierno del estado o a que hagan compromisos más fuertes poniéndole fecha, poniéndose objetivos más concretos. Yo soy Lourdes González, vengo de mi casa, ahorita, de Providencia, soy ciudadana, civil. Me llama la atención justo el trabajo, darme cuenta del trabajo que ellos tienen, que la gente que está trabajando en movilidad tiene o ha tenido durante ya un largo periodo, la continuidad que se le ha estado dando y la fuerza que ha tomado durante los últimos años, gracias a colectivos y a sociedad civil que ha estado insistiendo, señalando las problemáticas recurrentes de la movilidad. Mis retos personales definitivamente tienen que ver con el menor uso del carro, con desincentivarme a mí misma para usarlo, con utilizar incluso transporte colectivo o autos compartidos, o tener una conciencia más clara de por qué dejar de utilizar el carro también es un tema necesario. Mi nombre es Libertad Zavala y vengo del cuadro urbanismo. Muy bien. Oye, Libertad, de lo que vimos ahorita en el diálogo, ¿con qué te quedas o qué son las cosas que te llamaron más la atención? Creo que las cosas que me llaman más la atención es el tema, porque el tema es muy amplio y vinieron representantes de distintas áreas. Me llama mucho la atención que viniera el secretario de Desarrollo Social, porque es un tema que muy pocas veces se vincula al tema de la movilidad. Eso me llama la atención. Dos, veo caras nuevas, veo gente nueva involucrándose y creo que con eso me quedo hoy. Pues tengo varios retos, pero uno con el que me salgo de aquí es en la colaboración con distintos grupos que no conocía, comenzar esta vinculación. No, creo que está muy bien, me llegó por correo electrónico, por redes sociales, el lugar está agradable, sí, creo que